Hola hermanos y hermanas que están allá en sus hogares, que el Señor me los bendiga a todos. Los sigo animando a que se cuiden espiritualmente, leyendo la Biblia y orando cada día. Y si se da un tiempo para alabar y adorar a Dios con todo su corazón junto con su familia, hágalo. Puede usted entonar un canto o 2 o 3 cantos y que todos lo entonen y se lo ofrecen a Dios como una ofrenda que surge de corazones agradecidos por haber sido redimidos del poder del pecado y por haber recibido como regalo la salvación del alma, porque la salvación del alma se recibe en vida y es un regalo que Dios nos dio, y ese es el fruto de la vida de Cristo en la tierra y de su muerte y resurrección. Así es que les quiero animar a que se cuiden espiritualmente y que se tomen un tiempo para alabar y adorar al Señor. Pero también les quiero animar a que se queden en casa. Si no hay necesidad de salir, quédese en casa. Y si sale, use el cubrebocas y el gel antibacterial las más veces que pueda. Cuídense mucho, que el Señor los bendiga. En esta hora le toca a mi esposa compartir la palabra y trae un mensaje hermoso que ha de servir para que usted y yo, aunque no celebremos exactamente el día 25 el nacimiento de Cristo, sí celebremos que Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos y que Él vino a salvarnos y está vivo. ¿Qué les parece si preparamos nuestro corazón para recibir la palabra y le damos el lugar a mi esposa? Vamos a orar por ella. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos a ti para darte gracias por la vida de mi esposa Adriana. Señor, que siempre ha colaborado conmigo y en la obra, te ha servido a ti, Señor, ha tenido en su corazón ese ánimo para predicar, para atender los asuntos de la iglesia. Señor, y hoy te pido que la unjas con tu Espíritu Santo y le des la sabiduría, la unción, el poder de tu Espíritu Santo para enviar este mensaje a tus hijos que están en casa. Usa su vida, Señor, y bendice a tus hijos y a tus hijas que están en casa con esta palabra y con tu presencia, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Prepárense. La paz de Dios con ustedes. Es un gusto estar aquí. Ya no les había yo compartido, pero pues el día de hoy vamos a hacerlo, ¿sí? A este mensaje yo le he titulado El nacimiento del Mesías, y les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 9, el versículo 6. Y dice así la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y yo les invito en esta hora a que oremos. Señor, en esta hora te damos gracias porque has manifestado tu amor y tu misericordia a nuestras vidas, porque cada día tú lo coronas con tus favores y tus misericordias. Y Señor, este día nos disponemos a recibir tu palabra y oramos a ti porque tu Espíritu Santo sea manifiesto, porque tu Espíritu Santo nos dé revelación de tu palabra, que para nosotros todas aquellas cosas que pudieran estar escondidas el día de hoy tú no las reveles y tú traigas ese alimento espiritual que necesitamos tanto. Que este alimento pueda ser de fortaleza para cada uno de nosotros, para cada uno de mis hermanos, aún para todas aquellas personas que lo han de escuchar y que a lo mejor todavía no te han conocido. Manifiéstate para que sea de bendición, aún para que traiga salvación y vida eterna, Señor, a todo aquel que lo ha de recibir. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, yo le mencioné, le titulé a este mensaje El nacimiento del Mesías. ¿Y por qué el nacimiento del Mesías? Porque si ustedes observan, estamos en el libro de Isaías, capítulo 9, el versículo 6. Esta cita es del Antiguo Testamento y nos está hablando, es una profecía acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos está hablando acerca de su nacimiento. Y vemos en este pasaje, bueno, para los judíos del Mesías, porque los judíos
para ellos ellos no reconocen que el Señor Jesucristo sea el Mesías. Entonces ellos, hablar del nacimiento del Señor Jesús es estar hablando de el nacimiento del Salvador, del nacimiento del Mesías. Y esta es una profecía que se escribió muchos años antes de que el Señor viniera a la tierra. Y esta profecía dice así: porque un niño nos es nacido. Nos está hablando que Él iba a aparecer aquí en la tierra como cualquier ser humano, como cualquier persona. Él iba a llegar como un niño que nos habla desde del momento en que estaba en el vientre de su madre, que sabemos que el Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, y nos está hablando del momento de su nacimiento. Por eso esta profecía dice: porque un niño nos es nacido. Dice: hijo nos es dado. Esto se refiere a que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Dios el Padre nos dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dice la segunda porción de este versículo: Hijo nos es dado, porque Dios dio a su Hijo y nos lo ha dado a todos aquellos que hemos creído en Él y que le hemos confesado como nuestro Señor y Salvador personal. Y dice: y el principado sobre su hombro. Esto está hablando del señorío y de la autoridad del Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores. Nos está hablando de ese señorío, de esa autoridad. Y dice: y se llamará su nombre admirable. Admirable, ¿por qué admirable? Bueno, todas las obras que el Señor Jesús hace son admirables y siempre nos deja admirados con su poder, con su grandeza, con su amor, con su misericordia, con todo lo que Él hace. Por eso se le llamaría admirable. Consejero, otro de los nombres del Señor. ¿Por qué? Porque el mejor consejo que podemos recibir viene de parte de Él. Por eso Él es el consejero con mayúscula. Dios fuerte, porque el Señor Jesucristo dejó su trono de gloria, pero Él es Dios también, ¿sí? Por eso es Dios fuerte. Padre eterno, porque Él y el Padre son uno y Él es uno con el Padre, ¿sí? Y príncipe de paz. ¿Por qué? Porque Él nos dejó su paz, esa paz que nadie nos puede dar, Él nos la ha dejado. Entonces vemos que esta es una profecía muy hermosa que se cumplió en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tomamos este tema el día de hoy? Pues porque el mundo está por celebrar, ahora el día de 24 la gente se reúne para celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo. Nosotros encontramos en la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, ustedes lo pueden revisar en casa, no lo vamos a ver porque es muy, muy amplio, pero en Mateo capítulo 1 y 2 nos habla acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por el contrario, vemos en los evangelios de Marcos y de Juan que ellos no nos hablan del nacimiento del Señor Jesucristo, pero el evangelio que también nos habla acerca del nacimiento del Señor Jesucristo es el evangelio de Lucas. Entonces vamos a ver que si nosotros nos vamos a lo que la palabra de Dios dice, pues realmente el Señor Jesucristo no pudo haber nacido en esta época decembrina, ¿sí? Vamos al libro de Lucas capítulo 2, le vamos a dar lectura los versículos del 1 al 20. Y aquí nos habla acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Vamos a revisarlo nada más para ver un detalle en el cual nosotros podemos ver que el Señor no nació en esta época del año. En esta época del año,
pues no era posible que él hubiera nacido, ¿sí? Vamos a revisarlo. Y dice así, Lucas 2, vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y bueno, vemos en este pasaje, nos habla acerca de ese empadronamiento, que ellos tuvieron que viajar para ser empadronados. En ese viaje que ellos hicieron, se llegaron los días para el alumbramiento, para que se diera el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice aquí el Evangelio que María dio a luz a su hijo primogénito. Dice que lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En el versículo 8 encontramos que es la anunciación a los pastores del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Cuando nosotros fuimos a Israel, nos explicaban, nos llevaron a un lugar, ahí en Belén, en el campo, para explicarnos cómo era esto acerca de los pastores. Ellos nos llevaron, era una especie, entramos a una especie de una cueva, y ellos nos explicaban, el lugar era muy árido. Nosotros fuimos en el verano, y nos decían ellos, observen aquí, ¿qué ven aquí? No, pues no hay nada, estaba, incluso el piso estaba, la tierra estaba seca, estaba muy seco todo ahí, y nos decían, aquí no hay nada. Los pastores para alimentar a su rebaño tenían que sacarlos de ahí y llevarlos lejos hasta donde hubiera alimento, hasta donde hubiera pastos.
Entonces ellos no estaban ahí cerquita, ese lugar era una cueva y nos explicaban que por lo regular los pastores metían a su rebaño adentro de la cueva y ya, o sea, para dormir en las noches, y que ellos se acostaban justo cerca de la puerta para con su cuerpo, podríamos decir, realmente la cueva no tenía puerta. Ellos, podríamos decir que ellos lo que hacían al acostarse cerca de la entrada era hacer una puerta humana. ¿Por qué? Porque decían que los pastores al acostarse ahí les estorbaban a las ovejas para que no se salieran de la cueva. Ellos podríamos decir que era una puerta humana y ya todo el rebaño se acostaba. Y algo que nos explicaban es que pues no podrían, el Señor Jesucristo no podría haber nacido en esas fechas de diciembre. En las fechas de diciembre en Israel es invierno y podríamos decir la temporada de lluvias. Es cuando las lluvias caen en Israel y cuando pueden ser llenos todos sus estanques para la provisión de agua de todo el año que les provea, porque básicamente es un clima desértico y ellos no tienen, en otra época del año no hay lluvias. Entonces la época de diciembre es la temporada de lluvias en Israel y en algunas ocasiones llega hasta nevar, o sea es muy frío. Entonces los pastores no se quedan a la intemperie. Ellos llevan lejos a sus rebaños, en donde hayan alimento, ahí se quedan varios días y ya cuando tienen necesidad de volver nuevamente a resguardar a su rebaño, pues ya vuelven, pero después de muchos días. Por eso la palabra aquí nos menciona que dice que los pastores velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ellos tenían que estar velando porque pues podría haber ladrones, ellos podrían ser víctimas de robo y eso. Y entonces a lo mejor eran varios pastores juntos que andaban por esa área, a lo mejor se repartían las vigilias. Las vigilias son periodos de horas de tiempo en las cuales toda la noche se repartían como periodos aproximadamente de 4 horas. Para que, por un decir, como desde las 6 de la tarde hasta que amanecía, podríamos decir 6 de la mañana. Esas 12 horas las podrían ellos repartir en aproximadamente 3 vigilias, cada vigilia de 4 horas, que a lo mejor ellos se turnaban para que unos durmieran y otros velaran y cuidaran. Y ellos estaban en las vigilias cuando se presenta el ángel y les da el anuncio de que había nacido nuestro Señor Jesucristo. Debido a la época del año y todo, pues ellos expresan que no pudo haber nacido en diciembre. Probablemente el Señor Jesucristo nació a finales de septiembre, principios de octubre, ¿sí? La palabra de Dios no nos deja escrito exactamente la fecha del día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo más bien lo que quería que nosotros celebráramos era su muerte, la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, Dios es un Dios de propósitos y el Señor no quería que se honrara la fecha de su nacimiento. Claro que nosotros pues podemos honrar, a lo mejor ustedes dicen es que ¿qué hago? Me están invitando a cenar, me están invitando a compartir los alimentos, mi familia se reúne, ¿puedo ir? ¿No puedo ir? Bueno, ahorita las autoridades nos están diciendo que no hagamos reuniones. Entonces, para empezar, pues, se supone que no debe de haber reuniones, ¿no? Por la situación que estamos viviendo. Pero por otro lado, pues a lo mejor si usted conoce a su familia y cree que puede ir y convivir, claro, con todas las medidas de seguridad, su sana distancia, su cubrebocas, si usted tiene a lo mejor la certeza de que sus familiares se han cuidado, que han tenido las medidas para no estar contagiados, si usted cree que puede asistir, pues puede ir
y a lo mejor allá hay alguien que no conozca del Señor y usted pueda tener oportunidad de compartirle de Él. Y por qué no, pues a lo mejor hasta tener la oportunidad de dar gracias, hacer una oración, dar gracias por la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a bendecir nuestras vidas grandemente. Yo creo que sí podemos a lo mejor reunirnos y convivir con la familia con ese propósito, ¿sí? Vamos a ver en la palabra de Dios que realmente el Señor Jesús lo que nos mandó celebrar fue su muerte. Y yo les invito a que vayamos a la primera carta de Corintios, capítulo 11. Vamos a leer los versículos del 24 al 25. Y dice así: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Aquí vemos que el Señor fue instituida la cena del Señor y está hablando de que debemos de partir el pan y que debemos de comer del pan. Y dice que lo hagamos, que el pan representa su cuerpo. Dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y aquí sí establece que nosotros lo debemos de celebrar, lo debemos de llevar a cabo. Sí dice, haced esto en memoria de mí. O sea que no fue nada más esa ocasión que se celebró, sino que nosotros en nuestra vida cotidiana pues lo debemos estar participando de la cena del Señor, porque el Señor sí estableció que nosotros lo hiciéramos en memoria de Él. El versículo 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y nos está hablando nuevamente de tomar el jugo de la uva en la copa, y dice que esa copa es el nuevo pacto en su sangre, ese nuevo pacto por el cual nosotros somos salvos, porque el Señor Jesucristo derramó toda su sangre hasta la muerte para que nosotros pudiéramos tener salvación. Y dice que todas las veces que la bebamos, lo hagamos en memoria de Él. Él sí nos mandó a que esto lo teníamos que hacer cotidianamente. Si buscamos en la palabra de Dios, no vamos a encontrar ninguna cita que nos diga que nosotros debemos de festejar su nacimiento. ¿Qué pasa? Muchas veces sucede, a mí me gustaba mucho escuchar a una mujer, Emma Godoy, a lo mejor algunos de ustedes la llegaron a conocer. Era una mujer muy estudiada y esta mujer hablaba de por qué los mexicanos les gusta adorar al niño Jesús, ¿no? Y ella decía que es más fácil adorar a un niño porque pues un niño es inocente y a un niño lo podemos engañar. O sea, nos presentamos delante de él supuestamente en una imagen que se le está adorando y pues como que el niño no sabe de pecado, el niño es limpio, el niño es santo, el niño no tiene malicia, el niño no sabe de maldad. Y ella decía, a lo mejor va un hombre con la amante y va con la amante y se presenta y adora al niño Jesús y hasta besa la imagen y todo, y él piensa que el niño Jesús no sabe de sus pecados. Y ella decía, es más fácil adorar a un niño que adorar a Jesús adulto. Nada más que la realidad es que el Señor creció, el Señor no se quedó niño, por eso no lo podemos estar adorando niño. El Señor Jesús creció, llegó a la mayoría de edad, fue una persona adulta, fue bautizado con el bautismo de adultos, y en el momento en que él fue bautizado a la edad de 30 años, él inició su ministerio que duró 3 años, y después de esos 3 años, él entregó su vida para pagar por nuestros pecados. Y no se quedó ahí sepultado, después al tercer día resucitó, y él vive por los siglos de los siglos. Y él es adulto, él está vivo, él vive. Entonces,
nosotros lo debemos de adorar como adulto, no como niño, no quedarnos en esas prácticas. Porque además, si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar que el Señor nos prohíbe la idolatría y nos prohíbe que adoremos imágenes. El Señor ya no es ese niño y el Señor no está en esa imagen. Él es espíritu y dice que los que le adoran, le deben de adorar en espíritu y en verdad. Entonces son prácticas que nosotros, si nos vamos a las Escrituras, vamos a obtener el conocimiento. Y dice la palabra de Dios que la verdad nos va a hacer libres. Muchas veces estamos engañados creyendo cosas que nos han hecho creer y que creemos y estamos seguros que así es, pero que si nos vamos a las Escrituras vamos a encontrar que el Señor ahí nos da la revelación y nos dice lo que nosotros debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, ¿sí? Vamos a ver. Yo creo que es muy, muy, muy importante conocer para qué vino el Señor a este mundo, por qué el Señor se hizo hombre. Y vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. ¿A qué fue a lo que vino el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo vino a revelarnos el amor de Dios al mundo. Y vamos a este pasaje que es un pasaje muy hermoso, Juan 3:16. Este pasaje, cuando no lo hemos escuchado, es algo muy hermoso. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje empieza hablándonos acerca del amor de Dios. Lo primero que dice es de qué manera nos amó Dios a nosotros. Y si el Señor no hubiera dado a su Hijo, si el Señor Jesucristo no hubiera venido a la tierra, Él no hubiera podido comprobar cuánto nos ama. Dios el Padre nos ama tanto que nos dio a su Hijo, lo más hermoso que Él tenía, lo más valioso que Él tenía. Los que somos padres, los que somos madres, sabemos cuánto amamos a nuestros hijos. Y cada hijo es una bendición, pero Dios nada más tenía un solo hijo y Él lo dio por amor al mundo. Entonces, el primer propósito para lo cual el Señor Jesucristo vino fue para que nosotros pudiéramos conocer el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. El segundo propósito fue para salvar a los pecadores. Y yo les invito a que vayamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Primera de Timoteo 1, 15. Dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Estas palabras las dijo el apóstol Pablo, ¿sí? Y qué, de veras, qué planes tan hermosos, qué amor tan grande de Dios hacia nosotros, y aún qué amor tan grande del Señor Jesucristo hacia cada uno de nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es algo que no tiene precio, es algo que es algo invaluable, y que si quisiéramos ponerle un precio no se lo podemos poner, porque la salvación de nuestras almas, el que nosotros seamos salvados por Dios, cada uno de nosotros costamos un precio muy alto.
que fue la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y qué propósito tan grande, tan hermoso. Nada más que hay una situación. No puede haber salvación si no hay arrepentimiento. Entonces, de aquí pasamos al propósito número 3. El propósito número 3, para lo que vino el Señor Jesucristo a la tierra, fue para hacer un llamado al arrepentimiento. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4, el versículo 17. Mateo 4, 17. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde que, el Señor, desde que empezó su ministerio, Él comenzó a predicar y al principio de su ministerio fue lo primero que Él empezó a predicar. ¿Cuál era la predicación que Él estaba haciendo? Estaba haciendo un llamado al arrepentimiento. Y Él decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo creo que esa es la cuestión más importante. No puede haber salvación si no hay arrepentimiento. Si alguien nos dice o les dice, pues es que tú puedes ser salvo, pero puedes seguir viviendo tu vida como tú la has vivido hasta ahora, pues nos están mintiendo. Esa persona nos está mintiendo. Lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Y el arrepentimiento es no permanecer en esos pecados. Nosotros tenemos que manifestar un cambio de vida. Es renunciar a todas aquellas cosas que no son gratas delante de Dios. Y tiene que ser el arrepentimiento, y entonces va a poder venir la salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación, ¿sí? Entonces es algo que es realmente necesario. Yo he llegado a escuchar que hay personas que se les habla del arrepentimiento y cuestionan: ¿y arrepentirme de qué? Y han llegado a decir: yo a Dios no le debo nada. Y eso es algo muy fuerte. Dios nos establece una forma de vida en santidad. Dios nos establece una forma de vida en el temor a Él. Él nos establece y nos da a nosotros el discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Y Él quiere que nos arrepintamos de todas aquellas cosas que son malas delante de sus ojos, que nos arrepintamos de aquellas cosas que nosotros hacemos con maldad, que nosotros hacemos con malicia. Esas cosas no son gratas delante de Él y tenemos que arrepentirnos. Esas cosas son nuestros pecados. Si somos mentirosos, si somos hipócritas, si somos chismosos, si nos gusta tomar las cosas que no son nuestras, todo lo malo que pueda haber en nosotros, de eso nos tenemos que arrepentir y nos tenemos que corregir. Número 4, yo puse 7 propósitos para los que vino el Señor Jesucristo a la tierra. No son los únicos. Yo sé que hay muchos más, porque el Señor vino a hacer tantas cosas y tuvo tantos propósitos para cada uno de nosotros, pero el día de hoy nos estamos enfocando únicamente en 7 propósitos para los cuales Él vino a la tierra. Él vino para que nosotros no permanezcamos en tinieblas. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, el versículo 46. Juan capítulo 12, el versículo 46. Dice así: yo la luz he venido al mundo
para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y bueno, a lo mejor nos puede sonar muy así como que, ¿y qué será, no? ¿Qué será permanecer en tinieblas? El Señor es la luz, Él vino al mundo para que todos los que creemos en Él no permanezcamos en tinieblas. Vamos a ver, a la luz de la palabra, qué pueden ser las tinieblas. Yo les invito a que vayamos a Efesios 5, 11 y 12. Y dice así esta cita bíblica: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces, aquí con esta cita podemos entender lo que son las tinieblas. Son todas aquellas obras que son infructuosas, todas aquellas cosas que no van a dejar un fruto bueno, sino que no van a dejar ningún fruto, o a lo mejor dejan un fruto malo, consecuencias. Las obras infructuosas de las tinieblas son aquellos pecados que a lo mejor nosotros no hemos querido renunciar a ellos. Y si nosotros tenemos todavía en nosotros esos pecados, pues nos estamos engañando que estamos en la luz, todavía estamos permaneciendo en las tinieblas. Pero el Señor nos exhorta el día de hoy a que no participemos de esas obras infructuosas de las tinieblas. Dice que más bien nosotros las debemos de reprender. Dice más bien reprendedlas. Y dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Los pecados muchas veces se cometen en lo secreto. Un adulterio se comete en lo secreto. Un fraude se comete en lo secreto. Un secuestro se comete en lo secreto. Todas esas obras infructuosas se cometen en secreto porque son cosas vergonzosas. Entonces el Señor nos exhorta que nosotros no participemos, porque el Señor Jesucristo es la luz y Él vino para que nosotros no permanezcamos en tinieblas. Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y esto es un gran privilegio, ¿sí? Número 5, ¿a qué vino el Señor Jesucristo? Vino para hacer la voluntad de Dios. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, el versículo 38. Juan 6, 38. Y dice así, miren qué hermoso, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él descendió del cielo. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Padre, para hacer la voluntad de Dios. Y si Él es el Hijo de Dios, si Él es Dios mismo encarnado, que se hizo hombre, y Él está dispuesto a tener esa obediencia hacia el Padre, pues nosotros con mayor razón, nosotros debemos de buscar hacer la voluntad de Dios. Aún el Señor nos exhorta que nosotros nos debemos de asegurar cuál es la voluntad de Dios. No para no hacer nuestra propia voluntad, sino para hacer la voluntad de Él. Si nosotros hacemos su voluntad de Él, nosotros vamos a tener bendición. Porque la palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces tenemos nosotros, así como el Señor Jesucristo descendió del cielo para hacer la voluntad de Dios, nosotros no descendimos del cielo, pero hemos sido hechos hijos de Dios y nosotros tenemos que buscar hacer su voluntad. Tenemos que buscar cada día agradarle, pedirle a Él que nos ayude, cada día que nos levantamos a hacer una oración, Señor, gracias por la vida. Pongo este día en tus manos, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a no pecar contra ti,
Ayúdame a que yo pueda hacer lo que es bueno y lo que es grato delante de tus ojos. Porque nosotros ya no nos pertenecemos, ahora le pertenecemos a Él. Y nosotros tenemos que buscar honrar a Dios con nuestras vidas. Número 6, esto es algo muy hermoso. El Señor vino para darnos vida eterna. Juan 6, versículo 40. Ahí mismo donde estamos dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Miren, Dios de veras que es asombroso. Él es eterno, y así como Él es eterno, Él puso eternidad en nuestro corazón. Nosotros también tenemos un alma que es eterna, ¿sí? Entonces, Él estuvo pensando en la redención de nuestra alma y estuvo pensando en que nosotros tengamos vida eterna. A lo mejor nosotros nos preocupamos mucho por lo que vivimos aquí. Nos afanamos, es que no tengo dinero, es que ya me quedé sin trabajo, es que qué voy a hacer, es que la situación está bien difícil, ya volvimos a semáforo rojo, no podemos trabajar, ¿qué vamos a hacer? Y nos estamos afanando de todas esas cosas, pero se nos olvida que somos hijos de Dios y que Dios tiene cuidado de nosotros. Y Él nos dice que no nos afanemos. Si a Él le preocupó nuestra alma, que es eterna, y le preocupó darnos vida eterna, ¿qué trabajo le cuesta proveer lo que nosotros necesitamos cada día? Él es muy bueno y aún nos dice la palabra de Dios que si aún los pajarillos comen, pues cuanti más nosotros que somos sus hijos. Él tiene ese cuidado y Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Entonces tenemos que confiar en Él porque Él nos ama y Él tiene cuidado de nosotros. Y aún Él puso los medios para que nosotros tengamos vida eterna. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Creer en el Señor Jesucristo, ¿sí? Aquí lo dice. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y lo dijo el mismo Señor Jesús, y yo le resucitaré en el día postrero. Nos está hablando de la resurrección, una resurrección para vida eterna. Dios quiera y así sea, que nosotros miremos al Señor, creamos en Él, pongamos nuestra confianza en Él y que no haya en nosotros incredulidad. A veces a nosotros hay incredulidad o hay falta de compromiso. Y a lo mejor nos están compartiendo del amor de Dios y no queremos compromisos porque queremos vivir la vida como nosotros nos place, no conforme a la voluntad de Dios. Pero está en juego en donde nosotros hemos de pasar la eternidad. Hemos de tener vida eterna o hemos de tener un castigo eterno. Es muy serio lo que se está jugando. Es muy delicado. El Señor mandó a su Hijo a morir una muerte atroz, pero para que nosotros no tuviéramos que pagar las consecuencias del pecado, para que nosotros por la fe lo viéramos, creyéramos en Él, lo recibiéramos y recibiéramos la salvación de nuestra alma y recibiéramos la vida eterna. No es el propósito de Dios que nadie se vaya al infierno. Él no va a echar a nadie al infierno. Nosotros mismos nos echamos por nuestra incredulidad. Nosotros mismos nos echamos al infierno por no querer tener un compromiso con el Señor. Él dijo, el que se avergonzare de mí en la tierra, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando sea el día del juicio. Entonces son cosas muy serias, muy delicadas, que nosotros las debemos de meditar. ¿Dónde queremos pasar la eternidad?
Yo creo que todos queremos tener vida eterna, pero únicamente la podemos recibir a través de nuestro Señor Jesucristo. Y el propósito número 7, el Señor vino para darnos una vida nueva. Vamos a la segunda carta de Corintios, capítulo 5, el versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17. Y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A lo mejor venimos de una vida destruida, a lo mejor venimos de una vida de lamento, de una vida de dolor, de una vida de aflicción, de una vida de abandono, de una vida de depresión, de una vida de tristeza. Pero esta palabra es hermosa y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa persona es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Yo diría, la vida vieja pasó, ¿sí? Aquella vida de pesar, aquella vida de dolor, aquella vida de aflicción, esa vida pasó. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, porque el Señor vino a darnos una vida nueva. Y esa vida nueva únicamente la podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos muchos motivos para darle gracias a Dios, porque el Señor Jesucristo vino a la tierra por su nacimiento. Tenemos muchos motivos, pero este motivo también es muy importante, porque Él vino a darnos una vida nueva. Con esto estamos terminando. Esta es la última cita. Y yo quiero hacer un llamado. A lo mejor usted está mirando este mensaje, usted lo está recibiendo, y a lo mejor usted nunca ha hecho una oración para creer en el Señor Jesucristo y recibirlo en su corazón. De nada nos serviría que el Señor Jesucristo naciera 1000 veces en Belén si no ha nacido en nuestro corazón. Eso es lo más importante. ¿Cuándo nace el Señor Jesucristo en nuestro corazón? El día en que nosotros le invitamos a venir a nuestras vidas. El día en que nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Él e invitarle a venir a nuestro corazón. Y yo quiero invitarle en esta hora. Si usted ha recibido este mensaje, ha recibido esta palabra y usted ha reconocido necesitar al Señor Jesucristo en su vida, porque el amor de Dios ha sido revelado a usted. El día de hoy usted ha escuchado este mensaje. A lo mejor usted no sabía que Dios le ama, a lo mejor usted no sabía que Cristo le ama, y el amor de Dios ha sido revelado a su vida. Y le ha sido revelado que usted es una persona pecadora que necesita salvación, que necesita arrepentirse. Yo quiero invitarle en esta hora, ahí en ese lugar donde usted se encuentra, que cierre sus ojos y que haga conmigo esta oración para que usted el día de hoy pueda recibir la salvación de su alma, para que usted el día de hoy pueda recibir el perdón de pecados. Y yo le invito que repita conmigo en esta hora: Padre, en esta hora yo te doy gracias porque me has permitido escuchar este mensaje de salvación, este mensaje de vida eterna. Gracias por haberme amado tanto y enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Señor, en esta hora yo te pido perdón por todas mis faltas. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo te pido perdón por todas aquellas cosas que yo he hecho que no han sido gratas delante de ti, porque he ofendido a mi prójimo, porque he lastimado a mi prójimo y porque te he ofendido a ti y porque he lastimado tu corazón. Perdóname, Señor.
Perdóname por toda esa maldad, todos esos actos con los que yo he pecado contra ti. Perdóname. Ten misericordia de mí. Yo reconozco que necesito la salvación. Yo reconozco que necesito al Señor Jesucristo en mi vida. Señor Jesús, ven a mi vida, te necesito. Quiero recibirte en esta hora como mi Señor y mi Salvador personal. Ven a mi vida y toma el gobierno de ella. Enséñame a caminar este camino, enséñame a vivir la vida como es grata delante de ti, porque yo no sé hacer lo que es bueno. Enséñame, instrúyeme, yo te necesito. Ven a mi vida, Señor Jesús. Gracias por haber entregado tu vida hasta la muerte. Gracias por haber sido obediente, por haberte hecho hombre, por venir a esta tierra en la forma de un niño, por haber nacido, por haber venido para darme salvación y vida eterna, para darme una vida nueva, para darme tus favores, para darme tu amor, para darme tu gracia, para trasladarme de las tinieblas a la luz. Gracias, Señor Jesús. En tu mismo nombre, amén. Y bueno, yo para usted que usted está en el Señor, yo quiero invitarle en esta hora a que hagamos una oración. A veces nos empezamos a descuidar y empezamos a caer en cosas que no son gratas delante de Dios. A lo mejor empezamos a volver a nuestros pecados que el Señor ya nos había perdonado y volvemos a nuestra vida pasada. Y el Señor nos llama a que nosotros ya no permanezcamos en las tinieblas. El Señor nos llama, nos hace el llamamiento para que así como el Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad de Dios, nosotros también busquemos cada día hacer su voluntad. Que nosotros permanezcamos en esa vida nueva que Él nos ha dado. Y yo quiero invitarle a que oremos para pedirle a Dios que nos ayude porque lo necesitamos. Necesitamos de Él cada día. Vamos a hacer una oración. Señor, en esta hora te damos gracias porque tú nos recuerdas el día de hoy todo lo hermoso que ha sido el que tú vinieras al mundo. Tú nos recuerdas el día de hoy qué hermoso ha sido que tú nacieras. Y como aún lo decía esta profecía, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Nos ha sido dado como el Hijo de Dios, por el cual nosotros podemos ser salvos, por el cual nosotros tenemos la salvación de nuestros pecados, por el cual nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Señor, muchas veces nos empezamos a descuidar. Perdónanos por esos descuidos. Tú diste todo por nosotros, diste tu vida. Y muchas veces nosotros no estamos dispuestos a dar tiempo para meditar en tu palabra. Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a entregarte nuestra vida así como tú la entregaste en la cruz. Muchas veces nosotros nos volvemos a las tinieblas. En vez de reprenderlas, participamos de ellas. Y Señor, te pedimos perdón, pero reconocemos que te necesitamos. Necesitamos a tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, oramos a ti, que tu Espíritu no se aparte de nosotros, que cada día permanezca en nosotros. No permitas que nuestra conciencia se cauterice, no permitas que nosotros nos deslicemos y que nosotros caigamos, porque aún tú nos exhortas a través de tu palabra que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos de pie, que no caigamos en pecado, que busquemos honrarte con nuestras vidas cada día. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque aún tu palabra dice que no pequemos, pero que si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Y Señor, oramos a ti que tú nos des oportunidad de corregirnos. Oramos a ti que tú nos ayudes, Señor. Que tu Espíritu Santo cada día nos esté recordando tu palabra, que tu Espíritu Santo cada día nos esté recordando lo que no es grato delante de ti, Señor. Aún antes de cometer esos pecados, que tu Espíritu Santo sea el que nos interrumpa para que no caigamos en ellos, recordándonos lo que nosotros debemos de hacer. Gracias, gracias por tu vida, Señor Jesús. Gracias por darnos al Espíritu Santo, el Consolador. Gracias por esta vida nueva en Cristo Jesús. Gracias por todo lo que tú nos has dado al venir tú en persona a nuestras vidas. Gracias. En tu mismo nombre, Señor Jesús. Amén. Y bueno, yo le voy a dejar lugar a mi esposo. Que el Señor les bendiga. Bueno, pues ya escucharon. A lo mejor no estamos en contra de que celebren el nacimiento de Cristo, pero sí estamos en contra de que participemos en las obras infructuosas de las tinieblas y las tenemos que reprender. Así es que si se reúnen como familia en casa para cenar el día 24 y demás, aprovéchenlo para hablar de Jesucristo adulto, no de Jesucristo niño, y de los propósitos de Jesucristo en la tierra. Porque una de las cosas que a mí precisamente me hizo entender la necesidad que tenía yo de Dios es el que me hayan dicho que Dios me amaba. Y el día que me dijeron que Dios me amaba con la Biblia, ese día yo me arrepentí de mis pecados, recibí a Cristo como Señor y Salvador personal y empecé a vivir una vida nueva. Desde entonces no he dejado de seguir a Cristo ni de su palabra, y no lo dejaré, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Si es que celebren no el nacimiento, sino lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí, viviendo de acuerdo a su palabra. Y antes de terminar esto, quiero animarle a que traigan sus despensas, las cuales se van a entregar a gente pobre. Vamos a hacer un trabajo en esta ocasión de fin de año y de principios de año, de identificar los lugares en donde vive gente muy pobre, gente que realmente lo necesita. Y les vamos a hacer llegar las primicias o las despensas que usted traiga. Ya algunos hermanos han empezado a traerlas, por ahí unos pequeños que vinieron con su mamá, con sus mamás, a traer sus despensas. Pues eso nos animó mucho para subirlos ahí y mandarles un video para que vieran a esos 3 pequeños que están aprendiendo a dar a los pobres desde chiquitos. Así quiero animar a todos los hermanos que están en casa a que vengan y traigan sus despensas o sus primicias, las ponen en el altar, oran al Señor y que sus niños también traigan su despensa para que les enseñemos lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos: a dar generosamente, a dar con alegría y a dar con amor. Eso es saber dar, porque Dios bendice al dador alegre. Que el Señor les bendiga a todos y no se descuiden en su vida espiritual. La paz de Dios sea con ustedes.